Finalmente, el presidente Gabriel Boric propuso al fiscal Centro Norte, José Morales, para ser el próximo fiscal nacional. Y según fuentes de Bio Bio, la radio, el nombre de quien logró la primera condena por caso de lavado de activos después de la reforma procesal penal sería ratificado por el Senado. Gremios del Ministerio Público valoraron también la nominación, asegurando que él no será la continuidad de Jorge Abot. Daniela Forero Ortiz tiene los detalles. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y el gobierno escuchó el mensaje enviado por la Corte Suprema, quien de manera inédita le dio 17 votos para integrar y ser uno de los pioneros de la quina de los aspirantes para ser el próximo fiscal nacional. José Andrés Morales Opazo ahora deberá convencer al Senado de que es el candidato idóneo para encabezar el Ministerio Público. Fue una verdadera película, nosotros lo hablábamos en otros radiogramas, porque la verdad es que esto tuvo de todo. Todos los días había un capítulo nuevo, pero sin duda la trama estuvo marcada por ataques por la prensa, llamados de las autoridades a dejar de lado las descalificaciones e incluso una situación también inédita, la baja no formal de uno de los candidatos, Rodrigo Ríos, quien provocó que otros aspirantes le pidieran a la Corte Suprema rellenar la quina sin éxito alguno. De los 17 candidatos, en un principio Morales fue el número 12 en intentar convencer a los supremos, asegurando que el Ministerio Público no ha sido capaz de adelantarse al crimen organizado. También, que es lo que hacía José Morales, se desmarcaba de la llamada continuidad, insistiendo en que el próximo fiscal nacional no debe ser nominal y debe tener un liderazgo innovador. El presidente Gabriel Boric tenía 10 días hábiles desde el pasado lunes 7 de noviembre para dar a conocer quién era su preferido para encabezar por los próximos 8 años el ente persecutor. Y justamente ayer hubo humo blanco. José Morales fue notificado al salir de la preparación de juicio oral de un caso de corrupción que deberá enfrentar al Senado. Exministros de la Corte Suprema, también exfiscales, políticos y diversos abogados concordaron en que la prioridad para que lidere el Ministerio Público debe ser todo lo relacionado al crimen organizado, a la delincuencia, más bien a la seguridad del país. Un tema que justamente trató Morales en su exposición ante la Corte Suprema, es donde propuso indagar las redes criminales, el mercado delictivo y su respectivo patrimonio, y harto que sabe al respecto de lavado de activos, ya que, recordemos, fue quien obtuvo la primera condena por este delito posterior a la reforma procesal penal. Muchos perdieron sus apuestas y atrás quedaron por ahora los nombres de Carlos Palma, Ángel Valencia y Marta Herrera. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que dentro de los desafíos para el próximo fiscal nacional es la seguridad. Como prioridad, ¿cierto?, la seguridad ciudadana. Y ese es un criterio fundamental. Lo segundo es que haya un conocimiento y una implicancia de la importancia de la lucha contra el crimen organizado, que ha sido una agenda de este gobierno y que es también una preocupación fundamental y prioritaria de nuestros compatriotas. Y también la mejora en la respuesta a las víctimas. Evidentemente hubo muchas reacciones, porque el senador de la UDI, Iván Moreira, quien destacó el nombre de Morales, mientras que el diputado republicano Luis Sánchez vio la elección como preocupante. Todo esto por la teoría que tuvo el persecutor sobre la quema del metro, todo esto en medio del denominado estallido social. Nosotros tenemos una buena impresión del fiscal José Morales, principalmente por su capacidad y persecución criminal. Yo creo que es preocupante. Su teoría del caso fue que una sola persona había estado involucrada, que no había habido ningún tipo de coordinación, ningún tipo de intencionalidad política detrás de esto. Más reacciones, esta vez del oficialismo, porque el senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, sostuvo que acá uno se deberá inclinar por dos opciones. Uno, por los fiscales relacionados a las clases de ética, o por aquellos que persiguen penalmente hasta el final. Su par de la Democracia Cristiana, Yana Proboste, aseguró que le hubiese gustado que una mujer fuera la nominación del gobierno, pero que el fiscal José Morales cuenta con todo su apoyo. ¿Cercano a las clases de ética o un fiscal que persiga los actos de corrupción? Claro, nos hubiese gustado tener una mujer que encabezara el Ministerio Público, pero quiero reiterar en que nosotros vamos a respaldar la decisión y la propuesta que ha hecho el presidente de la República al Senado.
Y algo también importante es lo que piensan al interior del Ministerio Público. Recordemos que la gestión pasada de Jorge Abbott, la verdad es que habían diversos gremios que acusaban que ellos tenían distintas demandas y que nunca fueron tomadas en cuenta. El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, aseguró que el trabajo de Morales siempre fue valorado pese a notas periodísticas que muchas veces, según él, no se ajustan a la realidad. Opinión similar tuvo el líder de la Federación Nacional del Ministerio Público, Manuel Muñoz, uno de los principales críticos de la gestión de Abbott. Y se ha desempeñado en distintas fiscalías y siempre ha sido su trabajo muy bien valorado, más allá de los trascendidos periodísticos que muchas veces no se ajustan a la realidad. Queremos manifestar desde ya nuestra total disposición para trabajar en conjunto con la nueva autoridad. Ojo con esto porque es relevante, porque habló Eneas Espinosa, representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile, quien recordó, también ustedes lo pueden tener presente, este convenio entre la gestión pasada del Ministerio Público, es decir, la de Jorge Abbott, con la Iglesia Católica, que duró solamente 2 días, se fue bastante cuestionado, bastante criticado, principalmente por las víctimas de los casos de abusos eclesiásticos. Acá Eneas Espinosa, que es víctima del caso Maristas, afirmó que hay causas que están abandonadas y que confían en el criterio del Ministerio Público. Durante la gestión de Abbott, nuestra red vio cajonearse expedientes, suspenderse causas, que el tiempo jugara en favor de criminales y de las redes de encubrimiento e impunidad. Nos da la sensación que la única solución posible y real es una comisión de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto último que estaba, de hecho, en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué es lo que se espera ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Según la legislación, ahora es turno del Senado y se espera justamente que el próximo lunes la Comisión de Constitución de la Cámara Alta reciba a José Morales, quien posteriormente deberá pasar por la barrera de la sala del Senado. Catherine Tomás. Ojalá que los senadores le pregunten, y le pregunten en serio. Ahora, para preguntar hay que saber. Ningún ignorante puede hacer preguntas en serio. Entonces, lo primero es pedirle a los senadores que estudien. Los que no saben, que estudien, que se asesoren bien y que pregunten. Porque si no, vamos a entrar de nuevo en la nebulosa y en la oscuridad acerca de lo que significa tener un fiscal. La Fiscalía enfrenta desafíos gigantescos, tecnológicos, de formación. Hay un montón de fiscales que no saben y que no van a saber nunca. Yo no sé si van a seguir en el servicio. ¿Habrá una posibilidad de evaluar los fiscales? ¿Por qué nosotros decimos que hay que evaluar profesores y no fiscales, por ejemplo? En serio, nada de esas metas que las cumplen todos. Está lleno de fiscales que no cumplen con sus trabajos. Los fiscales están muy bien pagados, entre paréntesis. No son personas que en el Estado tengan una situación desmejorada. Fiscales que sepan, fiscales que trabajen. ¿Qué pasa con la flagrancia? Que no llegan al sitio del suceso. ¿Dónde están los fiscales listos, dispuestos a concurrir a los lugares en que hay flagrancia? ¿Qué pasó con los fiscales durante el estallido? ¿Qué pasa con las investigaciones de las quemas del metro? O sea, que ha habido fracasos gigantescos, enormes, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con las organizaciones criminales? ¿Encuentra la Fiscalía alguna vez un jefe de una organización criminal, por ejemplo, en el tráfico de droga? Estos son los temas. Tiene que haber un turno. Él planteó que debería haber un turno único de flagrancia. Bueno, ojalá que lo haga. ¿Cuánto dura un fiscal? 8 años. O sea, fiscal nacional, 8 años. Fiscal nacional, claro. A eso me estoy refiriendo. Sí. Una enormidad. Mucho, sí. El doble que un presidente. Una enormidad. Entonces resulta que a este fiscal, a otro, estoy hablando de fiscal nacional, hay que fiscalizarlo. ¿Pero quién fiscaliza al Ministerio Público finalmente? Bueno, hay que fiscalizarlo. Y serán los parlamentarios, alguien tendrá que fiscalizar. Fiscales que algunos tienen... A ver, todos sabemos las filtraciones que se producen en las investigaciones y que nunca llegan a nada. Con un trato desigual entre los medios, ¿para qué hay que decirlo? ¿Por qué no tiene una política de trato igualitario? Esto influye en la investigación de todas maneras, porque las filtraciones también influyen. A ver, yo quiero decir que... va a fiscalizar el fiscal a los... tú dices, a nadie los fiscaliza. Bueno, ellos mismos, pues. ¿Entre pares? Departamento quinto en investigaciones, algo así. Es como lo que pasaba en el Tribunal Constitucional, que al final entre pares... Pero ya que no hay nadie, establecer una fiscalía anticorrupción interna,
Estoy pensando en voz alta, pues ya que no hay otra institución, ellos mismos, pero en serio, sí. ¿Podrá ser? Fíjate que Abbott no fiscalizó. En el caso de la investigación por corrupción judicial de jueces, que se investiga a los jueces Álvaro Flores y Mauricio Olave y otros, el fiscal regional Héctor Barros mantuvo la causa 1 año sin diligencias, 1 año sin hacer nada, en una causa tan importante como jueces que están acusados de corrupción. Esto es de ahora, no estoy hablando de algo que esté en la historia, se está desarrollando en estos instantes. Ese fiscal Barros que no hizo nada, ¿alguna sanción o cumplió metas? Yo me hago una pregunta, ¿cumplió las metas o no? Estas son las preguntas que uno se hace. Entonces, ¿mejoraremos o no mejoraremos con Morales? Esa es la pregunta. Perdón, ¿están operando los operadores judiciales tipo pingüinos aquí o no? De todas maneras. En las sombras del Palacio de los Tribunales. ¿Están funcionando o no? Bueno, va por ahí. Quiero ir al punto de vista político, porque durante todo el tiempo que estuvimos hablando acerca del tema, lo mencionamos en varias oportunidades, que ninguno de los candidatos que estaba en la quina, incluso el renunciado, era un nombre que convencía al Ejecutivo. Que finalmente tuvieron que tomar la decisión porque hay que presentar el nombre. Se habló incluso de una tesis en relación a nombrar a una persona que hiciera caer la quina para llenarla nuevamente, etcétera. Finalmente eso no sucedió. Pero sabemos que José Morales no era el candidato del Ejecutivo, por lo menos no de una parte importante del Ejecutivo. Pero acá hay una negociación política y eso obviamente nos retrotrae 8 años atrás, un poco menos, en la que José Morales también formó parte de la discusión porque él también llegó a ser uno de los nombres y compitió con Jorge Abbott. Finalmente ganó Jorge Abbott. Entonces, desde el punto de vista político, todo el mundo da por hecho que los votos están y eso suena un poco desmoralizante finalmente respecto de los cambios que nos espera en la Fiscalía, porque se parece mucho a lo que pasó en la ocasión anterior, ¿no? Sí, justamente de hecho hay hartas voces relacionadas al sistema procesal penal que dicen, si el Ministerio Público es una institución autónoma, ¿por qué tiene que ver acá el tema político? Algo que puede ser relevante es que participan los 3 poderes del Estado. Claro, sí. Eso por último, pero algo que decía Tomás también es relevante, es que en el Senado van a tener 10 minutos también para exponer. Le tienen que hacer preguntas, es totalmente válido, pero efectivamente hay que estudiar los casos que tuvo, los casos que están en proceso justamente. Y respecto al tema, a la arista política, finalmente negociaciones fueron 3 semanas en que yo me acuerdo estábamos acá todos expectantes porque todos los días salía algo nuevo. Entonces negociaciones, telefonazos, pero claro, al final el candidato de Palacio de la Moneda sabemos muy bien que no es José Morales, no era el preferido. Respecto de su historial, hay dos puntos de vista, ¿no? Está por un lado el que él fue, como no resultó finalmente electo fiscal nacional cuando le ganó Jorge Abbott, fue una suerte de molestia constante o de rebeldía más bien dentro del Ministerio Público, tratando de demostrar que no se estaban haciendo las cosas bien, que es un punto de vista. Pero por otro, hay casos emblemáticos en los que él ha sido denominado sepulturero, lo llaman así, porque cierra finalmente los casos. Está el caso Farmacia, el caso Cascadas, y que finalmente lo sacaron de ese caso, ¿no? Entonces, para hacernos una idea de José Morales, ¿quién es realmente desde esos 2 puntos de vista? José Morales, la verdad, bueno, todos tienen su trayectoria. De hecho, desde que se inició el Ministerio Público, ¿no? Justamente, sí. Él es fiscal jefe de Santiago de delitos contra la propiedad a los 30. Ahí llegó a este cargo. En el año 2010 se postuló a fiscal regional Centro Norte. Finalmente quedó en la terna. Ahí tenía 36 años y claro, es uno de los fiscales adjuntos, ¿cómo decir?, más antiguos, que llevan más en el cargo. Algo que también relevante, que también cuestionan mucho, es que el tema de estar litigando. En caso de casos de la Corte Suprema, el fiscal José Morales va y alega sus propias causas. A ver, digámoslo así, es un fiscal litigante, eso es cierto, porque hay otros fiscales, a un auditor les va a parecer extraño esto, pero hay fiscales que no son litigantes, hay otros fiscales que les encanta llegar a acuerdos. No, Morales va a los juicios, eso es verdad. Tiene más de 500 juicios en el cuerpo. Exactamente, eso es cierto. Como también es cierto que en el caso Cascada, cuando lo sacaron del caso, los fiscales que llegaron no lograron éxito, y por lo tanto parece que la tesis que él sostenía era la correcta. Era una tesis correcta, también eso es cierto. Pero también es cierto que está lleno de fiscales que no dan seguridades a las partes.
A ver si un fiscal tiene que tener, y esto por una obligación legal, tiene que obligarse al principio de objetividad. ¿Qué significa esto? Investigar todo con igual celo, aquello que beneficia o perjudica a una persona, todo. Eso es un fiscal. Cuando dice persecutor, no es que persiga a alguien, persigue la verdad, persigue esclarecer los hechos, afecta a quien afecte. Bueno, aquí hay fiscales totalmente ideologizados. Es cuestión de ver su Facebook. Son impresentables, absolutamente ideologizados. ¿Le dan seguridad a todos? No, por ningún motivo. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué no se inhabilitan? ¿Por qué no se inhabilitan? Pues, a ver, eso es lo que pasa. Entonces, tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Ahora, ¿son muy fuertes los gremios al interior de la Fiscalía? Muy fuertes los gremios. Es un fiscal que va a estar amarrado por los gremios, porque ante cualquier cosa empiezan a trabajar lento o empieza una oposición interna y nadie fiscaliza nada, no hay ninguna posibilidad de mejorar eso. Y por lo tanto tiene una labor enorme si es que quiere mejorar este asunto de la Fiscalía. Insisto, fiscales muy bien pagados y muchos de ellos trabajando poquitito, porque todo el mundo lo dice y lo sabe, así que no estamos diciendo nada tan extraño. Respecto a lo que decía acá, Katy, respecto a los casos como más relevantes o más polémicos, podríamos decirlo así, claro, está el caso del metro de la estación San Pablo, medio del estallido social, y por otra parte, algo muy relevante, uno de los casos más relevantes también es que está investigando a los excomandantes en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, Humberto Viedo, e incluso también a la señora de Juan Miguel Fuentealba, los tiene formalizados y de hecho ahora, en los próximos días, van a formalizar también a Humberto Viedo. Y aparte, recordemos que están también procesados presos por la justicia militar. Pero justamente ayer él venía saliendo de la preparación de juicio oral del caso Fuentealba cuando fue notificado. Y dijo que él va a actuar como fiscal adjunto, que es lo que corresponde, hasta que no se dicte lo contrario. ¿Y por qué le fue mal al fiscal Palma de Aysén? Se decía que tenía posibilidades. ¿Qué pasó finalmente? ¿Por qué los dados se cargaron hacia Morales? De hecho, el viernes, el lunes, fuentes de la radio decían que llegaba él a la Fiscalía Nacional como con aires de que se venía algo bueno para él. Habían varias personas que hablaron con él, pero algo pasó ayer entre medio. Sí, en el comité político, porque claro, ayer sonaba, la verdad es que todos los días sonaban fuerte algunos nombres, al principio Marta Herrera, y después, claro, Carlos Palma era el nombre de ayer, o sea, prácticamente estaban todos seguros, que son buenos para apostar en tribunales, pero algo pasó. Algo pasó que al final se va a quedar, no sé, entre las paredes de esa oficina o se va a empezar a saber después, pero efectivamente alguien apretó, alguien se enojó. Bueno, el fiscal Palma está investigado en la operación Huracán. Fue sobreseído. Ya, pero de todas formas apareció ahí. Entiendo que eso era una complicación para algunas personas que están en el Ejecutivo, en el segundo piso particularmente. Y lo otro es que José Morales tiene los votos de la derecha y los necesita el Ejecutivo, finalmente, porque ayer quienes guardaron silencio fueron más bien el Frente Amplio y el Partido Comunista en relación a salir a apoyar la carta que ha presentado el presidente. Hay una lectura en relación a lo que tú mencionabas, los casos de derechos humanos, y que eventualmente podrían no avanzar, me refiero a lo que sucedió en el estallido social, ¿no? Que podrían no avanzar en manos de José Morales. La verdad es que nacional, que es una lectura política que se está dando en torno a los votos. La verdad es que se veía que efectivamente era como el candidato, entre comillas, de la derecha, pero llamó mucho la atención ayer que fueron pocos los senadores que hablaron acerca de la nominación de José Morales. Eso llamó mucho la atención. De hecho, ahora en el informe mostrábamos también, claro, la cuña del senador Moreira, y después la de un diputado, porque la verdad es que habían muchos que guardaban silencio, unos que decían que no se van a referir hasta que le toque votar, y otros que no, que tengo que hablar con la bancada, como que quieren estar todos alineados, pero eso es lo que nos respondían ayer. Llamó mucho la atención, la verdad. Mira, aquí hay problemas institucionales. ¿Quién elige a los fiscales regionales?
lo trae la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto? Bueno, resulta que van a investigar los fiscales a un ministro de Corte si los eligen ellos. O sea, aquí hay también muchos problemas institucionales y el corporativismo, yo insisto, al interior del Ministerio Público es gigantesco. Por lo tanto, va a tener, si es que es elegido, enormes dificultades. Ya, estamos atentos a ver qué... Una rectificación, perdón, Tomás. Palma no está sobreseído. De hecho, está esto en proceso hasta la Corte Suprema. Y también algo importante es que valoran mucho a la gente que vienen de región. Tú, Katy, eres de región, por ejemplo. Sí. Bueno, Tomás también. Bueno, él, claro, de hecho, él se pensó y tenía... el partido en los filos. Muy buena evaluación, particularmente por eso. Sí. Porque además es un criterio del Ejecutivo, que también hace coincidencia, ¿no?, con esta lectura. Claro, lo de Palma es complicado, porque está ahí en evaluación el sobreseimiento, ¿no? Y está en la Operación Huracán por eventual... la investigación. Claro, por montaje de las pruebas, ¿no? Sí. Eso es. Pero es complicado. Pero, claro, había que clarificar lo de Palma, que todavía no está sobreseído, y finalmente que José Morales partió en región también, en Los Vilos. Bueno, tú eres de la región de Coquimbo. De esa zona. Sí. Muchas gracias. Gracias, Daniela.